Salvete omnes, el día de hoy estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, el alma mater de los que estudiamos letras clásicas y las humanidades en general aquí en la Ciudad de México. Y tenemos a un invitado de honor, de lujo. Por eso el día de hoy me viene más casual, porque es nada más y nada menos que el maestro, cuasi doctor, Gabriel Sánchez Barragán. Y el día de hoy nos acompaña. Una eminencia, porque no solo tiene 28, casi 28 años impartiendo clases, sino también tiene una gran pasión por la mitología, entre otras múltiples materias que él da. Así que hoy decidimos preguntarle sobre lo que a él más le gusta, que es la mitología. Si quieren saber más, quédense, que empezamos ahora. Entonces, bienvenido, maestro. También cabe señalar que él me impartió muchas de las clases que tomé y es recomendadísimo si un día andan por la Facultad de Filosofía y Letras, entren a alguna de sus materias. Se la recomiendo muchísimo. Así que nada, el día de hoy me gustaría mucho conocer su punto de vista, porque pues vamos, usted es alguien que ha estudiado este tema por bastantes años y creo que es bastante necesario saber tu opinión. Así que vamos a hacerle tres preguntas, ¿está de acuerdo? La primera de ellas es, ¿existe realmente la heroína en la mitología griega o es una categoría? Depende de cómo entiendas el término heroína y lo que concibas como tal. O sea, si estás pensando heroína como estas figuras del cine y de la televisión, mujeres de acción que usan armas, brincan, saltan, vencen hombres, golpean y eso, sí hay un grupo reducido de personalidades femeninas del mito que tendrían características como tal. ¿Sí? No estoy diciendo las amazonas, porque las amazonas para la mitología griega son enemigas de los héroes. Entonces serían como villanas de la historia. En cambio, sí hay algunas heroínas que sí fungirían con esta visión. Es decir, una Atalanta sería como el modelo, como la figura más clásica de este sentido de la heroína en el sentido moderno de una guerrera. Pero el concepto de heroína no es únicamente este tipo de mujeres proactivas y agresivas guerreras. También estarían, por ejemplo, dentro del mundo de la literatura universal, las heroínas románticas. Y en ese sentido, habría muchísimas en el mundo griego y en la mitología. Habría también el concepto de heroína desde el punto de vista de una figura que cumple con la visión tradicional de las mujeres, la maternidad, la casa, la esposa, y allí habría otro gran grupo de mujeres en el mito que entrarían en esa categoría de heroínas. De hecho, para los griegos, el término heroína, que es tal cual, heroína, correspondería a estas madres de guerreros, normalmente amantes de los dioses, que son los padres de esos hijos heroicos, de esos héroes. Entonces, ese sería el gran número de heroínas. Las heroínas, como hoy las entendemos, serían el grupo reducido. De hecho, fuera de Atalanta, los otros son más nombres para nosotros. Calímaco, en su himno a Artemis, menciona a estas devotas de Artemis. Ella es como el prototipo de estas mujeres liberadas. No es la Partenos, no es la Virgen, que es una traducción un tanto sesgada, porque más bien la Partenos sería como la soltera, la que no está ligada a un hombre, sea padre, sea marido. Entonces, Atena y Artemis también estas serían como el rubro de diosas que engloban este aspecto. Pero Artemis es como la más liberal, es como la hija soltera del Olimpo, y entonces estas guerreras estarían como ligadas. Las propias amazonas están ligadas a Artemis también. Atalanta encabeza el grupo, es la figura más conocida, aunque hay otras como Proclis, o sea, las va enunciando, enuncia a otras en el himno a Artemis, y de algunas no sabemos siquiera quién es. O sea, solo está el nombre por este poeta erudito, pero no tenemos o no podemos comprobar fácilmente quiénes son esas personajes y cuáles mitos estarían envueltos con ellos. Oiga, algo que comenta que me pareció muy interesante es poder considerar a la madre del héroe como heroína. En este caso, un ejemplo, Tetis podría ser considerada una heroína. En ese sentido, aunque al ser diosa cambiaría, sería más las Sí. mortales. Entonces es una Alcmena, madre de Heracles, es una heroína. Sí. Incluso
cuando repasas los mitos de estas mujeres, entiendes por qué se les denominaría heroínas. O sea, sus vidas no eran fáciles, las sacaban adelante muchas veces como madres solteras a esos hijos, porque son hijos de dioses. Entonces, no hay un padre físico que les dé nombre a esos hijos, que sean los hijos de. En el mito, en el mundo, sobre todo de la épica, ser el hijo de es lo importante. Aquiles es hijo de Peleo, y la idea es que él tiene que sobrepasar lo que hizo Peleo, y en el caso de Aquiles lo logra precisamente por eso, porque deja de ser, conocemos más a Aquiles como hijo de Peleo que a Peleo como padre de Aquiles. Sí. En el caso particular de las mujeres, sucedería eso. O sea, muchas son verdaderas madres solteras que tienen que bregar en un mundo patriarcal, que eso era el mundo antiguo de Grecia, la visión patriarcal de Grecia, y ellas tendrían que salir adelante. Por eso, en la Ilíada o en la Odisea, se les adjudica muchas veces a esas madres solteras, tal cual, el término de potnia, que es señora, soberana. Entonces, que las llamen potnia es como el éxito de su figura heroica femenina dentro de una maternidad, que es algo que hoy en día pues casi no se considera, ¿no? Entonces, no, la heroína es la que pelea, la heroína es la que se ve como un hombre. Y no, o sea, dentro de su feminidad, de los diversos aspectos de su feminidad, que incluiría la posibilidad de la maternidad, estaría también la heroicidad. No solo es la figura soltera, incluso habría otras, las heroínas de categoría sexual, sensual, las que atraen, las que seducen, esas también estarían ahí. Entonces la diversidad de la heroína es mucha, pero no ha sido tan estudiada como el héroe. La figura del héroe se le ha dedicado muchos textos, ha corrido mucha tinta en torno a qué ser un héroe, cómo se hacen los héroes, etc. Y en cambio sobre la heroína se ha trabajado incluso como figura cultural. Había muchos templos a heroínas. Se me hace algo sumamente interesante que desde luego requiere una investigación más extensa. Así que si se están quedando con dudas, coméntenlas aquí y las desarrollaremos más adelante. Ahora bien, como segunda pregunta es, ¿qué mujer de la mitología griega cree que merecía ser la verdadera protagonista de su historia? Yo diría que Helena. Ajá, Helena merecería ser la protagonista de la historia porque siempre es la causa bélica, o sea, es la causa de la guerra, pero nunca se le explora. Los griegos lo hicieron, o sea, obviamente Homero nos presenta una figura de Helena, nos presenta su versión de Helena, que dicho sea de paso, Homero nunca nos describe a Helena físicamente. Nos dice que es la mujer más hermosa, pero jamás nos da ningún indicio de si era blanca, rubia, de ojos claros, ojos oscuros, nada, no nos dice nada. Y es porque él quería que cada quien imaginara a su mujer ideal. Entonces, digamos que sobre esa línea, ahí ya tenemos la primera conformación del personaje. Sin embargo, la idea siempre es la traidora. O sea, el problema es el adulterio, que ella escapa y rompe el honor de su marido al escapar con el amado, sí, con el amante. Y esto provocó la guerra. Entonces siempre es como el rostro por el que 1000 naves se arrojaron contra Troya y todas estas frases que ya conocen. Los propios griegos comenzaron a hacer algunas elucubraciones sobre la persona de Helena. Algunos, por ejemplo, en defensa de Helena o de Gorgias, es más un juego retórico. Sí. Sin embargo, el autor se dedicó a repensar por qué podrían ser. Yo creería que la que nos da la mejor perspectiva de Helena fue Safo. Y esto lo digo por ser ella misma una mujer. Entonces, Safo, Helena es personaje en varios de sus fragmentos, pero en uno muy específico nos dice que la gente puede amar. Los hombres, por ejemplo, pueden pensar en un batallón guerrero, pueden pensar en unas naves y dicen, y la gente cree que es lo mejor. Yo digo que es lo que uno ama, que eso es lo mejor en la vida, lo que tú amas. Y dice que lo prueba con Helena, porque Helena abandonó al marido, abandonó a la hija por amor. Entonces creo que esa es la visión más clara de entender a Helena, de que es una mujer enamorada. Y ver el desarrollo de su mito es muy interesante porque en determinado momento, ya en la Odisea, pareciera que el amor por París se le fue. Sí.
después de lo que ha vivido junto a él. Que yo creo que es la historia de muchas mujeres. O sea, se casan muy enamoradas, después el marido piensa en quién se transforma y ellas ya lo empiezan a ver desde otro punto de vista. Y ella ve a Menelao y dice así como que, ay, híjole, creo que no me hubiera ido. Y ese desarrollo y luego ver que cuando la toma de Troya, finalmente Menelao la perdona, aunque Aristófanes diga que es porque le mostró los senos, es en sí porque todavía la quiere. Claro. Y le puede perdonar lo más terrible que sería una traición, un adulterio. Y todo ese, y luego cuando Helena regresa y los mitos que involucran incluso su muerte, y luego que finalmente sepas que Helena fue diosa en Esparta, y que muy posiblemente Helena sea una diosa marchita, es decir, un personaje que inició como una divinidad y después fue transformada en una heroína. Entonces, toda esa gama a mí me parece que sería la gran, digamos, la gran protagonista de una historia personal. Desde cómo elige el mito que cuenta que se la rapta Teseo, la desflora, Sí. y de hecho que la hija que tiene con él es Ifigenia, que termina adoptada por la hermana y luego sacrificada para que puedan ir por ella a la guerra. O sea, como que todo es muy bizarro. Claro. Y entonces aclaré esto de la, incluso por la polémica que ahorita hay por la película de Nolan Sí. y la designación de la actriz de origen africano-mexicano como Helena. Obviamente, pues, no sé qué tengan que decir los griegos, pero pues no es como muy pensable. La chica es hermosa, o sea, pero el problema es la raza, ¿no? El color de su piel. Y aunque entienda uno que es la libertad creativa, pues dices, pero Helena era una griega. Claro. Por eso también cuando he visto algunos que dicen esto y digo, bueno, pero la chica, por ejemplo, que lo hizo en la otra película de Troya, es demasiado caucásica para mí. No se me hace una mujer mediterránea. Y saliéndome un poquito, y hablando de belleza, siempre se ha hablado de Cleopatra como hermosa. Hay muchas actrices que representaron a Cleopatra. Yo creo que es uno de los personajes históricos con más representaciones en el mundo cinematográfico. Obviamente todos tenemos en la cabeza a Elizabeth Taylor como Cleopatra. Para mí, la mejor Cleopatra física tendría que haber sido Sofía Loren, que de hecho representó a Cleopatra en una película cómica italiana. ¿Por qué? Porque Sofía es una mujer mediterránea con los rasgos muy parecidos a la escultura de Cleopatra. Una nariz grande, una boca grande, ojos grandes. En conjunto, la belleza de Sofía sería la belleza de Cleopatra. Por eso las fuentes nos decían que era hermosa, porque es el conjunto, no los rasgos. Y de hecho, por eso digo, se enojarán con Lupita Nyong'o, pero la otra actriz para mí era demasiado caucásica. Se me hace muy interesante todo lo que comenta de Elena, porque creo que efectivamente es un papel principal que pasó a secular. Pasó a ser justo lo que usted... Es un personaje secundario, incluso en la Ilíada. Ya no digamos en la Odisea, en la Ilíada es un personaje secundario. Cuando para mí tendría que haber sido la protagonista, y lo han hecho. Ha habido novelas, hay una novela de Margaret George sobre Helena de Troya, ha habido películas, pero romantizan al personaje, es decir, la pobre mujer casada a la fuerza con el hombre bruto de Menelao, que se enamora del hermoso joven, que es bueno, noble, puro y santo, y dices, es una interpretación romantizada del mito. Sería más presentarlo como una realidad. ¿Quién era Paris? Era un chamaco venido de la nada que de pronto resulta príncipe, se la cree y se hace odioso y por eso termina como un cobarde cuando en realidad tenía otra historia. O sea, creo que todo eso sería manejarlo mejor para presentar a Helena como protagonista de su propia historia. Y para eso siempre están los actuales estudios, los denominan estudios de género, ¿no? Me parece. Claro, la visión de género, la visión que muchas veces es femenina, aunque Sí. hay, no va a incluir, habemos hombres que tratamos de buscar y de tener una visión de género y de estudiar la metodología de género, eh, que ya lo vemos desde otro ángulo. O sea, a veces el problema con la filología es que si no lo dice el texto, no es. Y el principio, uno de los principios metodológicos feministas es sospechar. Vamos a sospechar con el texto. Y muchas veces en filología clásica es, no te atrevas a decirlo si no está en un texto que lo pueda comprobar. No, pero puedes arguir a partir del texto. Claro, claro. Pero pues es muy difícil. Sí, es desde luego que son textos clásicos, pero a veces se sacralizan demasiado.
claro que tienen su mérito, pero no por ello nos debería impedir Si no es crear saca el otras cosas. copal, ¿no? Bueno, en su caso el incienso, no. Claro, claro. O sea, no, es simplemente sí aceptarlos, pero fueron humanos, cometieron errores. Hay virtudes muy bellas helénicas que habría que retomar. Tampoco es el hecho de, no va en contra de nuestra visión moderna, que se acabe, que se destruyan los textos, que ya. No, o sea, fue otro tiempo, hay que comprender el otro tiempo y ver cómo ese tiempo nos sigue forjando y cómo podríamos obtener otras visiones, porque la visión triunfadora es la visión patriarcal, pero hay una sublectura. Las poetisas hablaban desde su mundo de mujer. Leer, aunque sea las pocas representantes que tenemos sumamente fragmentadas, es ver una visión de mujer, es conocer lo que pensaban esas griegas. Y a veces hay que revisar a los hombres, no solo a los profemininos, como sería, no lo voy a decir feminista, pero bueno, al profemenino Eurípides, y ver la manera en que crea sus personajes, pero incluso a los misóginos, porque el misógino lo que te está diciendo es que su mujer ideal no existía en Grecia, sino para qué reclamo que no actúan como yo digo. Entonces, si yo digo que las mujeres son así, 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 qué malo que sean así, es porque había mujeres así, 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 que no seguían los ideales de estos hombres. Entonces, hay como que releer a los antiguos desde otros ángulos, por lo menos esa es mi visión. Y si ustedes quieren leer, por ejemplo, las obras de Safo, seguramente en la descripción de este video encontrarán un link hacia ellas. Y ahora pasamos a la tercera pregunta, que es: ¿quién es la mujer más injustamente tratada en la mitología griega? Sin ninguna duda para mí, Hera. La diosa Hera es la figura más vilipendiada, más destruida y más estereotipada de la mitología. Cuando uno retoma el mito de Hera, siempre es, ya desde Homero, ¿no? Aunque Homero habría que matizarlo, pero ya desde Homero es la esposa celosa, la mujer inquisitiva, la agresiva con el marido, la vieja intolerante, ¿no? La que lo agrede, la que lo hace rabiar al hombre y esto se desespera. Y la única manera, como diría Simónides, con una mujer perra que te ladra, sería romperle los dientes con una piedra. O sea, esa es como la figura. Pero en realidad no es la mujer celosa, porque si uno repasa la vida amorosa de Zeus, en dos vidas, yo creo, para poder ver todas sus amantes, todos sus hijos, te das cuenta que el número de mujeres, de amantes a las que persigue y de bastardos a los que persigue son mínimos. O sea, bastardos son dos, claros, Heracles y Dionisio. Claro, claro. Pues no mucho, a él no. Y de heroínas, o sea, de mujeres o de diosas que tuvieron que ver con Zeus, en sí persigue a Semele, madre de Dioniso, a Leto, madre de Apolo y Artemis, y en cambio Alcmena no. Cierto. Porque Almena comprende que ella fue engañada, porque Heracles es el fruto de un doble engaño, Sí. el de Almena y el de Hera. Entonces, cuando termina uno de ver eso, ves que es mínima su persecución de celos y que los celos no provienen del hecho de me está engañando, bueno, más bien de me engañó, sino de cómo se atreve a engañarme si yo soy la diosa más poderosa, la más hermosa del Olimpo, porque el propio himno Afrodita aclara que la diosa más hermosa es Hera. Wow. Soy la más hermosa, soy la más digna, y este se atreve a engañarme con una mortal. Entonces, lo que persigue Hera es su honor como esposa y como reina, y como hija de Crono, el primer rey de los dioses. Entonces si yo soy la más digna, ¿cómo es que este me está engañando? Eso es lo terrible del papel de Hera. ¿Con qué nos quedamos? Con la mujer celosa, agresiva. La historia de Hera se remonta a un pasado inmemorial de Grecia. Zeus es un dios venido de tierras nórdicas. Hera es una diosa original. Wow. Es la Potnia micénica porque fue la diosa del territorio del Peloponeso. Por eso tiene el nombre de Argiva, porque ella es desde la tierra. El propio Heródoto, que buscó comparar a los dioses griegos con los egipcios, no encontró con quién comparar a Hera. Los modernos van a decir que es como la Hathor
egipcia, pero no. O sea, lo único que las une es que las dos son mencionadas en relación con la vaca, pero nada más. En realidad para Heródoto era una diosa originaria de Grecia. Entonces, el pasado de Hera es tan grande que entenderíamos que es la gran señora, la gran diosa del mundo, por lo menos del mundo peloponésico. Habría que pensar para las otras regiones griegas, pero del Peloponeso sí. Entonces, como diosa tutelar, él es el dios consorte. Es como la reina con el príncipe consorte. ¿Quién tiene el poder? Ella. Incluso en Olimpia, la estatua más vieja era la de ella. El templo más viejo era Hera. Lo más seguro es que los atletas hayan rendido culto a Hera con los juegos. Y el propio Pausanias, un etnógrafo viajero por Grecia, que describe la estatua antigua, dice que atrás de ella estaba un Zeus de pie como compañero. O sea que ella es la consorte, consortes. La dignidad de Hera es tal que no tendríamos por qué estarla encasillando simplemente en que es una mujer agresiva, inquisitiva, y el otro es un pobre buen hombre. O sea, no, hay que revisar a las dos figuras y aquilatar a Hera. Por eso para mí es el personaje más incomprendido de la mitología. Incluso en la modernidad hay un como anime, no sé si es anime o anime, la expresión, que se llama Sangre de Zeus, Blood of Zeus, donde retoman, es un par de griegos, no me acuerdo ahorita del apellido de los autores, que retomaron a manera de anime un mito, se inventan un mito, pero utilizan a los dioses del Olimpo. Hera volvió a ser la villana de la historia. Entonces, y por lo mismo, por los celos, porque el otro es hijo de Zeus con una mortal. Ni en la modernidad se salva. Ajá, o sea, y son un par de griegos modernos, o sea, son hombres que recibieron esa herencia, es su herencia directa, pero siguen incomprendiendo. Claro. Y bueno, ya que andamos hablando de Hera, ¿usted qué opina respecto al nombre de Heracles? Que se hace, yo he escuchado mucha Sin duda, es gloria por él. que Cuando revisas el mito de Heracles, y de hecho el mito de los héroes, quien suele hacer héroe a un varón normal es una divinidad. En el caso de él, la que lo forja héroe es Hera, porque le pone una serie de cortapisas. sí. Los mentados trabajos son todos sugeridos por él. Entonces, ella lo forjó, ¿quién es? Y finalmente en el mito lo ahija. Es decir, lo adopta como hijo, en un ritual extraño donde ella sentada abre las piernas y el adulto pasa debajo de ella y es como si lo hubiera parido. Y por eso lo desposa con quien es su versión juvenil, Eve. Y entonces Heracles sin duda para mí, en algún momento de su historia fue el paredro, o sea, el compañero de... Ya ven por qué les decía que si tienen oportunidad no salten ni falten a las clases que da el profesor por acá. Porque desde luego lo que vemos son años de investigación sintetizados. El profesor siempre va a ser una fuente confiable del mundo clásico, del mundo antiguo, de la mitología y en general de lo que le pregunten. Así que si quieren escribirle, aquí les dejo su correo oficial para que se comuniquen con él directamente. Y como es tradicional en nuestro canal, en algún momento yo le regalé un billetito, Poseidón. con Poseidón. Poseidón. Pues el día de hoy le trajimos a nada más y nada menos que Atenea. Eso. Atenea. Venga, Muchas profesor. gracias. Y algunas monedas. Los dracmas que ya no existen. Algunos dracmas que tienen a Pericles. La moneda más antigua del mundo desapareció. Pericles, Demócrito y Aristóteles. Muchas gracias. Entonces, profesor, pasaron la colección. Muchas gracias. Este es su canal, siempre está invitado. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo, por tu interés, por la espera. Fue difícil lograr, Todo un reto. lograr coordinarnos, pero le agradezco mucho todos los obsequios, los tokens, dirían los gringos, y sobre todo la oportunidad de proyectar este mundo antiguo y que la gente pueda ver que no todo es
academia cerrada, nada más hablamos entre nosotros de cosas que solo nos importan a nosotros. Que esto puede tocar mucho. Por eso traté de ubicarlo con cosas más actuales para que vean que el mundo clásico sigue vivo en sus herederos, que somos nosotros. Totalmente, totalmente. El mundo clásico permea en mitos, palabras, tradiciones, en todo lo que se les ocurra. Y ya saben que esta es su cuenta en donde siempre vamos a difundirlo. Y que nada, gracias por quedarse aquí, sus comentarios, compartan este video, lo guarden, nos ayuda muchísimo a seguir creando más contenido así. Y nos vemos en la próxima.